En este primer ejercicio lo que nos dan es una función de distribución f, que tenemos una función a trozos, y me van a pedir determinar primero los valores de esta constante k que aparece tanto en la definición como en los intervalos, para los cuales la variable aleatoria x sea discreta, absolutamente continua o mixta. ¿Vale? Entonces, realmente este es un resultado que aparece al final del... Bueno, no al final, a mitad del capítulo 4, que está un poquito escondido. Es lo que se llama el teorema de descomposición de Lebesgue. En realidad, el teorema de descomposición de Lebesgue no nos dice que la función de distribución se pueda descomponer como discreta y absolutamente continua. Me dice cuándo se puede descomponer como discreta o continua. El absolutamente continua es porque este es un ejercicio que está preparado para que, además de ser continua, tenga un mejor comportamiento y sea absolutamente continua. Pero en general no tiene por qué ser absolutamente continua, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a analizar el comportamiento que tiene. Entonces, las variables aleatorias se clasifican mediante el comportamiento que tiene la función de distribución. En este caso, cuando a mí me digan variable aleatoria discreta, lo que queremos tener es una función de distribución discreta. Y para tener una función de distribución discreta, lo que tengo que tener es una función escalonada o a saltos. Es decir, en el apartado A, recordemos que f mayúscula es una función de distribución discreta si f es una función escalonada o a saltos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser primero estudiar cuáles son los posibles saltos de probabilidad que puede tener nuestra variable aleatoria. Esos saltos de probabilidad de la variable aleatoria coinciden con los posibles puntos de discontinuidad de nuestra función de distribución. Entonces, analizamos los posibles puntos de discontinuidad de nuestra función f mayúscula. Tendríamos, por un lado, lo que puede ocurrir donde en el punto cero, que es donde hay un cambio de discontinuidad, ¿verdad? Entonces ese salto de probabilidad sería la probabilidad con que la variable aleatoria toma el punto o el valor cero. Hemos visto en teoría que esto no es otra cosa que ese salto de probabilidad es coger la función de distribución en el cero y restarle lo que vale en cero menos. Que este cero menos es el límite cuando nos acercamos al cero, pero por la izquierda de nuestra función de distribución. Con la igualdad no hay problema, porque con la igualdad nos vamos aquí y decimos, pues cuando nos venimos a la igualdad, en x igual a 0 sería k por 0. Le resto entonces lo que vale el límite por la izquierda, que si me acerco por la izquierda tengo que tomar límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, pero por la izquierda del 0 mi función de distribución vale siempre 0. Límite de la constante 0 es 0, k por 0 es 0 y 0 menos 0, ¿qué ocurre? Que nos queda 0, ¿verdad? Entonces aquí no hay discontinuidad, ¿cierto? Vamos al siguiente caso, que sería posible punto de discontinuidad que puedo tener en el K. Entonces, por otro caso, analizamos cuál sería la probabilidad de que X tome el valor K. Nos quedaría entonces lo que vale la función de distribución en el punto K menos lo que vale la función de distribución en el punto K por la izquierda.
Nos quedaría así. En la igualdad tenemos justamente la constante 1 menos el límite cuando x tiende a k por la izquierda. La f de x cuando estoy cerca del k por la izquierda se define como k por x, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría límite de k por x sería k cuadrado 1 menos k al cuadrado, ¿verdad? Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta probabilidad tiene que ser efectivamente una probabilidad, es decir, tiene que darme un número siempre comprendido entre 0 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, automáticamente este número que aparece aquí tiene que estar comprendido entre 0 y 1. ¿Eso qué significa sobre el valor de k? Si lo trabajamos con desigualdades, estaríamos diciendo que 0 menor o igual que 1 menos k al cuadrado menor o igual que 1. Si restamos 1 en toda la desigualdad, nos quedaría menos 1, voy a poner aquí, menos 1 menor o igual que menos k al cuadrado menor o igual que 0. Si ahora multiplico por menos, se me intercambian las desigualdades, ¿verdad? Y nos quedaría 0 menor o igual que k cuadrado menor o igual que 1. Por lo tanto, como además me están diciendo a mí que k tenía que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Realmente aquí lo que tendríamos es que ese k tiene que estar entre menos 1 y 1 al hacer las raíces cuadradas. Pero como la k es positiva, realmente lo que obtenemos es que 0 es menor o igual que k, menor o igual que 1. Este valor no es para que sea discreta o para que sea continua, es para que tenga sentido la función de distribución directamente. Es decir, si k valiese un número mayor que 2, esta función de distribución no tendría sentido. ¿Vale? Porque habría un salto mayor que 1 o menor que 0 en esa probabilidad, y eso no puede ocurrir. Ahora, una vez que ya hemos analizado el comportamiento en estos posibles puntos de discontinuidad, vámonos realmente a lo que necesito pedirle a mi función de distribución para que sea discreta. Para que sea discreta, lo que necesito es que la función tiene que tomar valores constantes. ¿Cuál es el problema? Que en esta función que tenemos aquí, para que f tome valores constantes, tenemos que ¿cuánto vale f de x si yo cojo un x menor que 0? Vale 0, ¿verdad? ¿0 es una constante? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de x si x es mayor o igual que k? Vale 1. 1 es una constante, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero, ¿cuánto vale f de x para todo x que yo coja del intervalo cerrado en 0 abierto en k? Vale k por x, ¿verdad? Y el problema es que esto que tenemos aquí no es constante, ¿verdad? Entonces, si eso no es constante, ¿hay algún modo en el que yo pueda arreglarlo? Aquí hay dos cosas. ¿Cómo está definida la función? ¿Y en qué intervalo de puntos está definida de ese modo? Yo no puedo cambiar la definición de la función. Salvo que tú estás eligiendo los posibles valores de k, ¿verdad? Entonces, tenemos dos modos de solucionar este problema de la constante. Modo número 1, conseguir que ese valor que toma, la f mayúscula, sea una constante. Opción 2,
eliminar el conjunto de puntos en el que la función no es constante. Hay veces que se pueden hacer las dos cosas, hay veces que se puede hacer una, hay veces que no se puede hacer ninguna de esas dos cosas. ¿Aquí qué ocurre? ¿La función tiene alguna variable adicional en la definición? Sí, tiene la k, que no sabemos cuánto vale, ¿verdad? En el intervalo de definición, ¿el intervalo de definición está siempre fijo? No, depende de esa variable k también, ¿verdad? Entonces esa variable k sí que la podemos tocar en nuestro ejercicio. Si esto hubiese sido a lo mejor para f de x igual a 2 por x, tú dices, ah, pues en 2 por x ahí yo no puedo modificar nada. No tengo valores que elegir. Si el intervalo fuese el intervalo 0,3 abierto, no tengo nada que modificar en ese intervalo. Siempre es el 0,3 abierto. Pero tú tienes que elegir el valor de k. Entonces el valor de k que puedes elegir lo puedes modificar tanto en la función como en el intervalo. Entonces habría dos opciones, ¿no? Por un lado, ¿qué ocurre si arreglamos la función? El único modo de que k por x sea igual a una c constante para cualquier valor de x, ¿verdad? ¿Cuál es? Piensa que x es un valor que va a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es el único número que se te puede ocurrir de modo que cuando hagas ese número por x que van variando, siempre te dé lo mismo? Si la k valiese 2, no puede ser porque cuando tú hagas 2 por x, si la x vale un medio, eso vale 1. Si la x vale 1, eso vale 2. Ya son valores distintos. ¿Hay algún número k que yo pueda colocar ahí delante de modo que k por x siempre me dé lo mismo? Solamente hay uno. Eh, Un único número sencillo en matemáticas que cuando lo ya, multiplico todo se queda igual, ¿no? sí. ¿Qué sería? A ver, vale, sí, el cero. El cero, ¿verdad? Si yo Sí. cojo k igual a cero, da igual el número x que tú elijas. El resultado de k por x siempre va a ser cero. Es decir, esa constante k, ¿cuánto vale también? Cero, ¿verdad? Mm. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción es arreglar el intervalo y conseguir que este intervalo 0k no aparezca. Es decir, que eso sea el conjunto vacío, ¿verdad? En este ejercicio en concreto, si k valiese 2, del intervalo 0 cerrado al 2 abierto, ahí hay puntos, ¿verdad? Mm. Cuanto más chico sea el valor de k, más se va cerrando ese intervalo, ¿verdad? ¿Cuál es el modo que yo tengo de conseguir que ese intervalo en concreto sea vacío? Como en un extremo está abierto y en otro está cerrado, que esos dos extremos sean el mismo punto, ¿verdad? Porque es imposible que al mismo tiempo un punto sea menor estricto y mayor igual que la misma cosa. En este caso, que los dos extremos coincidan, ¿qué sería? Que la K valga a cero. Valga cero también. Vale, pues resulta que en este ejercicio en concreto nos ha salido que las dos cosas serán con k igual a cero, ¿verdad? Mm. Si hubiese Sí. cambiado y a lo mejor en vez de ser en intervalo 0k fuese intervalo k más 1, pues a lo mejor la k tendría que valer menos 1, por ejemplo. Tendríamos los dos casos posibles. No lo sé. De este Vale. modo, que hemos obtenido que si k es igual a cero, ¿qué aspecto tiene nuestra función de distribución? Es decir, para k igual a cero, obtenemos que la f de x, ¿quién sería? Sustituimos y decimos, ¿sería cero? Sí. La x es menor que cero, ¿verdad? Sería 0 por x, que es cero. Sí. Cero es menor o igual que x, menor que cero, ¿verdad? Y sería uno si x es mayor o igual que cero, ¿cierto? Entonces dice, bueno, vamos a ver. Cero, si cero es menor o igual que x o menor que cero, eso no tiene sentido, ¿verdad? Es decir, esta línea no nos proporciona ninguna información. En realidad, ¿cuál es nuestra función de distribución simplemente?
la que vale 0 si la x es menor que 0 y vale 1 si la x es mayor o igual que 0, ¿cierto? En cada uno de los trozos la función f mayúscula toma valores constantes. Primer trozo, toma el 0, 0 es una constante siempre. Segundo trozo, toma el 1, 1 es otra constante, ¿verdad? En todos los trozos, en este caso solo hay dos trozos, toma valores constantes. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que la x es una variable aleatoria discreta si y solo si k vale 0. Yo sabía que la k, para que el ejercicio tenga sentido, tiene que estar moviéndose desde el 0 hasta el 1. Pues ya sé que si vale 0 es discreta. Bueno, vamos a ir al otro caso sencillo de estudiar, que sería a ver cuándo es continua. Porque cuando no sea discreta ni continua será mixta, que es la tercera opción. ¿Vale? Entonces, para analizar ahora los posibles valores de k perteneciente al intervalo, vamos a poner abierto en 0, cerrado en 1, porque ya sabemos que para k igual a 0 es discreta. Entonces, obviamente, no puede ser también continua para el k igual a 0. Podemos analizar posibles valores de k para los cuales nuestra función f mayúscula es continua a secas. Hemos obtenido, o hemos calculado ya antes, calculado previamente, qué ocurría con los puntos de discontinuidad, ¿verdad? Esa probabilidad con que x toma el valor 0, ahí hemos visto que cuánto valía. 0, ¿verdad? Y la probabilidad con que x tomaba el valor k, ¿cuánto valía? 1 menos k al cuadrado, ¿cierto? Para que haya continuidad, necesito precisamente que no haya ningún salto en esos puntos donde cambie de definición, ¿verdad? Ah, mira, bien, porque en el 0 no hay ningún salto, ¿verdad? Pero en el punto K puede haberlo. Necesito que el valor de ese salto, ¿cuánto valga? 0 también. Entonces, tan solo debemos imponer que la probabilidad de que x tome el valor k sea 0. Es decir, que 1 menos k al cuadrado sea 0. Y esto lo que nos está diciendo es que como la k es mayor y estricto que 0, en este caso, ¿verdad? Esto tendría dos soluciones, que sería 1 y menos 1 la descartamos y nos quedamos únicamente con k igual a 1, ¿cierto? Entonces, de momento, lo que sabemos es que hay continuidad en el punto o para el valor k igual a 1, ¿verdad? Me preguntan en el ejercicio por continuidad absoluta, que es un poquito más fuerte. Entonces, vamos a ver si además también se tiene la continuidad absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, hemos obtenido aquí, obtenido que f es continua si y solo si k es igual a 1.
Y además, ¿cuánto vale esa función de distribución f de x ahora en ese caso? Nos quedaría 0 si x es menor que 0. Como la k vale 1, nos quedaría 1 por x o simplemente x. Si 0 es menor o igual que x, menor o estricto que 1. Y por último, 1 si la x es mayor o igual que 1, ¿verdad? El problema es que para la continuidad absoluta necesito una condición adicional. Y esa condición adicional no es solo que la función de distribución sea continua, sino que además exista otra función que llamamos función de densidad que se relacione con la función de distribución, donde la distribución es la integral de la densidad o la densidad es la derivada de la distribución, de modo que la integral de esa función de densidad valga 1. Entonces, para que además la f mayúscula sea absolutamente continua, necesitamos ver si existe una función f minúscula, que llamamos función de densidad, tal que las relaciones que podemos establecer entre ambas dependen de cómo nos guste más. Una posible relación es decir, yo quiero que la f de x sea la integral entre menos infinito y x de esta función de densidad f de t diferencial de t. ¿De acuerdo? En particular, esto lo que nos está diciendo es que la función f' de x, ¿quién es precisamente? La f minúscula de x, ¿verdad? Y por otro lado, queremos que la integral en todo r de nuestra f de x diferencial de x sea igual a 1. ¿Vale? Realmente la primera condición lo que nos va a permitir es, como sabemos cuál es la función de distribución, nos va a permitir obtener a nosotros nuestra candidata a función de densidad. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, tomamos para ello, como candidata a función de densidad, la f minúscula de x, que va a ser coger la f mayúscula y derivarla. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Tendríamos 0 si x es menor que 0. Tendríamos, era la función x, ¿verdad? O sea que derivo 1 si 0 es menor que x menor que 1. Y por último, la derivada de la constante 1 sería 0 si la x es mayor que 1, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Aquí es que hay que tener un poquito más de cuidado, porque realmente estudiar derivabilidad de funciones a trozos, primero teníamos que estudiar derivabilidad y luego aplicar la derivada. En la igualdad tenemos que aplicar la definición, ¿verdad? A lo mejor la función no es derivable en ese punto. Lo que estamos diciendo es que en realidad en ese punto de igualdad me da exactamente igual cómo defina yo a la función f minúscula, a nuestra candidata función de densidad. ¿Por qué? Porque el modo en realidad es que si la función f derivable, la f mayúscula, entonces es cierta esa igualdad. Pero la relación, realmente, la relación va en un sentido únicamente. Es decir,
realmente sería como decir, esto es lo que ocurre, a ver, esto es lo que ocurre siempre. Y la otra implicación se tiene cuando la f mayúscula es derivable. Y como digo, tú en realidad te vas a buscar una candidata a función de densidad derivando a lo bestia, derivando como no se puede derivar realmente en bachillerato, es decir, deriva cada trozo como si no te importase nada. Y en las igualdades, ¿qué pasa? Da igual. Aquí precisamente nos da igual porque, como estamos integrando, ¿verdad? La integral en un punto que le ocurre. Si yo integro entre un punto A y el mismo punto A, la integral de esa función es cero, ¿verdad? O sea que esto es una candidata a la mejor función de densidad. La misma sería si digo que en el cero la función valga 17 millones. ¿Qué más me da? Cuando yo integre, no, es que la función vale 17 millones en el punto cero. Ya, y cuando integre en el cero, ese punto ni pincha ni corta. Entonces, aquí hacemos ese abuso de notación realmente. Aquí podemos poner unas comillas, ¿no? ¿Y dónde quieres poner la igualdad? Muchas veces la gente no lo pone por decir, no hace falta, porque independientemente del valor que le dé, el resultado va a ser el mismo a la hora de integrar. Nosotros vamos a ponérselo, por seguir la misma regla, vamos a poner a lo mejor aquí el igual y el igual en los mayores, ¿sabes? Únicamente por decir, mi función de densidad f minúscula sí tiene que estar definida en todo R, ¿vale? Otra cosa que tú lo escribas y digas, donde en 0 y en 1 la definimos como nos dé la gana. La comprobación que tengo que hacer a continuación es ver si esta candidata a función de densidad efectivamente tiene integral 1 en todo su dominio. Entonces, calculamos ahora cuál sería la integral en todo R de nuestra función de densidad f de x diferencial de x. Claro, que la tendría que separar en tres trozos, ¿verdad? La integral entre menos infinito y 0 de nuestra f de x diferencial de x más la integral entre 0 y 1 de la f de x diferencial de x más la integral entre 1 y más infinito. ¿Qué va a ocurrir? Si la f está definida para valores de x menor que 0, ¿cuánto vale la función? 0 siempre. Entre 0 y 1 vale 1, entre 1 y más infinito vale 0. La integral de la función 0 es automáticamente 0. Por lo tanto, hay dos términos que se me van, ¿verdad? Y nos queda únicamente para calcular la integral entre 0 y 1 de 1 diferencial de x. Como es una constante, la constante por la pintura de intervalo que nos queda 1. Nos ha quedado justamente 1, ¿verdad? Eso significa que la función o variable aleatoria que ya era continua tiene un mejor comportamiento y es que además es absolutamente continua. Es decir, ahora sí que podemos afirmar que entonces x es absolutamente continua. ¿Vale? De este modo, ¿qué hemos conseguido? Para terminar el apartado A, hemos obtenido entonces que si k es igual que 0, es discreta, ¿verdad? Discreta. Si k está entre 0 y 1, es mixta. Y si k es igual a 1, hemos visto que es absolutamente continua. Y realmente, absolutamente continua lo hemos visto en dos pasos. Primero continua y luego hemos hecho la comprobación para la parte de absolutamente. ¿Vale? Entonces ya tenemos el apartado A completo. Vámonos ahora al apartado B. En el apartado B, ¿qué nos piden? Realizar la descomposición en el caso en el que se pueda descomponer. Hombre,
es que si la k vale 0 es discreta, no hay descomposición que hacer. Si la k vale 1 es absolutamente continua, no hay descomposición que hacer. Pero si la k está entre 0 y 1, entonces tengo una mixta, tengo un poquito de discreta y un poquito de continua y quiero separarlas en dos. Entonces, el teorema de descomposición de Lebesgue nos dice que podemos expresar esta función de distribución f de x como un alfa o una función de distribución f sub d de x más un 1 menos alfa por una f sub c de x, donde la f sub d corresponde a la parte discreta y la f sub c corresponde a la parte continua. ¿Y quién es ese alfa? Pues alfa es un numerito que está en general entre 0 y 1. Realmente los extremos los alcanza únicamente cuando solo sea discreta o solo sea continua. ¿Vale? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Descomponer cuando sabemos que de verdad existe una descomposición con un alfa que no es ni 0 ni 1. Que da la casualidad que también para un k entre 0 y 1. Es casualidad que los dos estén en el intervalo 0-1. ¿Vale? Entonces, la demostración de este resultado nos da una demostración constructiva que nos dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir para construir primero el alfa, luego la f sub d y por último obtener la función f sub d. Entonces, en el apartado B, hemos calculado antes, vamos a poner aquí para ahora k perteneciente al intervalo 0,1 abierto, cuáles eran los saltos de probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que x tomase el valor 0 nos había quedado 0 y la probabilidad de que x tomase el valor k nos había quedado 1 menos k al cuadrado. Pues el teorema de descomposición de Lebesgue nos dice, lo primero que tú vas a hacer va a ser coger como alfa la suma de todos los saltos de probabilidad, la suma de todos los posibles puntos de discontinuidad que tenga tu función. Es decir, la probabilidad con que x toma el valor 0 más la probabilidad con que x toma el valor 1. K, perdón. Que esto nos quedaría como una vale 0, ¿verdad? Nos queda simplemente 1 menos k al cuadrado. ¿Vale? Ya tengo cuál es el numerito alfa. Además, como la k está entre 0 y 1, efectivamente este numerito resulta que está también entre 0 y 1, ¿verdad? El siguiente paso es, una vez que sabes cuánto vale el alfa, sacar la función de salto auxiliar, que es la que es casi tu función de distribución discreta. Es decir, construimos entonces la función auxiliar de salto, que sería, hay gente que la llama g de x y hay gente que la llama, pues sería una discreta, ¿verdad? Lo que pasa que no es una distribución, entonces le ponemos una tilde para decir casi tu función de distribución, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a coger los puntos donde hay discontinuidad. ¿Dónde hay discontinuidad de la f mayúscula? Únicamente en un punto, ¿verdad? En el k, en el 0 no había discontinuidad, entonces solo voy a distinguir entre menor que k y mayor que k. O sea que esta función que voy a hacer, voy a fijar únicamente en si la x es menor que k o si la x es mayor o igual que k.
Si tomas un valor más chico que k, ¿has alcanzado el primer salto de probabilidad? No, ¿verdad? Te quedas justo antes, entonces, ¿cuántos saltos has subido? Cero. Por lo tanto, le damos el valor cero. Cuando llegas a un valor mayor que k, ya has cogido el primer salto de probabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto medía ese salto de probabilidad? 1 menos k al cuadrado. Que hubiese otro punto de discontinuidad, sumaría los dos siguientes saltos. Que hay 3 puntos, sumaría los 3 primeros saltos, así hasta que llego al último de los saltos. ¿De acuerdo? Fíjate, esto es casi una función de distribución. Es una función escalonada. Toma valores constantes. Toma valores entre 0 y 1. Es continua por la derecha. Es creciente. Pero el límite cuando la x tiende más infinito vale 1 menos k al cuadrado. Y debería valer 1 para que fuese una función de distribución, ¿verdad? ¿Cómo lo arreglamos? Voy a dividir todo entre 1 menos k al cuadrado, ¿verdad? Es decir, entonces, nuestra función de distribución, la que estamos buscando aquí descomponer, no es otra cosa que coger la que nos acabamos de construir y la dividimos entre el alfa. 1 partido por alfa por nuestra f tilde d. Claro, ¿cuánto vale esto en realidad? Como el alfa vale 1 menos k al cuadrado, si vale 0, 0 entre lo que sea distinto de 0, nos queda 0, ¿verdad? Si la x es menos estricto que k. Y si divido entre 1 menos k al cuadrado, nos queda 1 si la x es mayor o igual que k, ¿verdad? Aquí tenemos ya nuestra función de distribución discreta. ¿Cómo saco ahora la parte continua? Tengo esa igualdad, despejo la f sub c, ¿verdad? Es decir, hemos obtenido ya que el alfa vale 1 menos k al cuadrado y que la f sub d de x vale 0 si x es menos estricto que k y vale 1 si la x es mayor o igual que k. Para obtener f sub c, tan solo debemos despejar. ¿Qué nos quedaría entonces? Si tenemos que f de x es igual a alfa por la f sub d más 1 menos alfa por la f sub c de x, es que entonces la f sub c de x la podemos calcular como a la f de x le resto alfa por la f de y todo eso lo divido entre el 1 menos alfa, ¿verdad? Cuando tengamos que restar funciones a trozos, vamos a escribir cada una con todos los trozos, aunque no sea la parte más bonita, por así decirlo, en la mayor cantidad de trozos posibles que tengamos. Esta constante 1 partido 1 menos alfa la vamos a poner delante y en realidad, como el alfa vale 1 menos k al cuadrado, ¿cuánto vale 1 menos alfa? Nos quedaría simplemente un k al cuadrado dividiendo, ¿verdad? Ahora, vamos a abrir un paréntesis porque vamos a decir, ¿quién es la función f de x? La vamos a escribir tal cual como una función a trozo, es decir, sería la función 0 si x es menor que 0. K por x si 0 es menor o igual que x menor que k. Y 1 si la x es mayor o igual que k. A todo eso vamos a restarle.
¿Y qué le vamos a restar? Todo esto que es la función alfa f sub d, ¿verdad? Que esta función alfa f sub d la hemos calculado en realidad antes. No es otra cosa que si f d es 1 entre alfa por esto, alfa por f d es la función de salto. Esta función que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a separar también en los mismos trozos que esta. Es decir, en el trozo x menor que 0, el trozo 0 menor o igual que x menor que k y el trozo x mayor o igual que k. Si nos venimos, si la x es menor que 0, en particular es menor que k, ¿verdad? O sea que vale también 0. Resulta que esta vale 0 tanto aquí como aquí. Tú dirías, ¿y para qué lo hemos separado si lo teníamos todo compacto? Lo hemos separado para que nos quede visualmente más fácil restar las dos cantidades y no liarnos de he restado este trozo donde no era con el otro trozo, ¿vale? Y si la x es mayor o igual que k, nos quedaría 1 menos k cuadrado. Es decir, aquí tenemos el 1 menos k al cuadrado. Lo ponemos así porque entonces, ¿quién sería ya nuestra función f sub c? Si hago 0 menos 0, nos quedaría 0. 0 entre k cuadrado sigue siendo 0, ¿verdad? Eso sería si la x es menos estricta que 0. Si a k por x le resto 0, me queda k por x. Si eso lo divido entre k cuadrado, me quedaría X x por 5. partido de k. Eso sí, 0 es menor o igual que x menor que k. Fíjate que sigue siendo continuo en el 0, ¿verdad? 0 entre k sigue siendo 0, coincide. La única cosa es qué ocurre cuando la x sea mayor o igual que k. Si a 1 le resto 1 menos k al cuadrado, 1 menos 1, 0, menos con menos sería más k al cuadrado y k al cuadrado entre k al cuadrado, 1, ¿verdad? Vamos a comprobar, cuando la x tiende a k por la izquierda, k entre k sería 1 y 1 con 1 coincide. Efectivamente, esta función que tenemos aquí es una función continua, ¿verdad? O sea que tenemos ya la parte discreta y la parte continua. Ya tenemos esa descomposición que hemos hecho. Y el teorema siempre tiene la misma estructura. Primero calculas el alfa como la suma de todos los saltos. Te construye la función de salto añadiendo paso a paso lo que tienes y para sacar la continua se lo restas. Último punto, nos piden calcular tanto esperanza de la parte discreta y la parte continua como la varianza de la parte discreta únicamente. Realmente aquí nos pedían no solo descomponer en parte discreta y parte continua, sino en parte absolutamente continua. Que recordemos que esto no tiene por qué ser cierto. Tiene que estar muy preparado el ejercicio para que sea cierto. Ya tengo la distribución de la parte continua, ¿verdad? ¿Cómo sé si eso también es a su vez absolutamente continuo? Voy a buscar la correspondiente función de densidad asociada. Aquí vemos que es sencillo tener la misma idea, ¿no? Es decir, si tomamos f, vamos a llamarlo f sub c de x, como diríamos, cojo el 0 si la x es menor que 0. Si derivásemos aquí nos quedaría 1 partido de k si 0 es menor o igual que x menor que k. Y vuelvo a derivar el 1, nos quedaría 0 si x es mayor o igual que k. Tenemos que, por un lado, la función de distribución continua es justamente ir integrando desde menos infinito hasta x la función de densidad que nos acabamos de sacar de la manga, que lo que hemos hecho realmente ha sido derivar y ajustarnos. Y además, la integral en todo R de esta función de densidad, si volvemos a hacer lo mismo de antes, cuando sea cero, no hace falta que integremos, ¿verdad? Porque ya nos sale la integral cero. Únicamente integramos entre 0 y 1, perdón, entre 0 y k.
La función de densidad, ¿cuánto vale ahí? Constante 1 partido por k, ¿verdad? ¿Y cuánto nos queda? La constante por la amplitud del intervalo. K por 1 partido por k, 1. Y entonces, ¿qué podemos asegurar? Que esta f sub c es función de densidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos obtenido nosotros ya? Con toda esta información, en el apartado C, si K pertenece a 0, 1, hemos expresado, por un lado, la f sub d de x, ¿quién era? La que valía 0 si la x era menor que k y valía 1 si la x era mayor o igual que k, ¿verdad? Y por otro lado, la f sub c mayúscula de x nos haya quedado 0 si x es menor que 0, x partido de k si 0 es menor o igual que x menor que k y 1 si la x es mayor o igual que k, ¿verdad? Como esta era absolutamente continua, tenía un término más o un elemento más importante, que era la función de densidad. Tenía función de densidad f minúscula sub c de x, que vale 0 si x menor que 0, 1 partido de k si 0 menor o igual que x menor que k y 1 si la x es mayor o igual que k. Entonces, recordemos que de las dos familias guays que tenemos de variables aleatorias, que son las discretas y las absolutamente continuas, todas tienen siempre funciones de distribución asociadas, ¿verdad? Solo las absolutamente continuas poseen función de densidad, como esta f sub c minúscula. Y solo las discretas poseen el qué? Función de probabilidad, ¿verdad? Entonces, la función de probabilidad es el valor de discontinuidad que hay, ¿verdad? Entonces, en esta variable aleatoria que tenemos aquí, la que representa a la f sub d, ¿cuáles son los puntos donde hay discontinuidad? Solamente hay un punto, ¿verdad? Que sería el El punto K. K, ¿verdad? O sea Sí. que el soporte de nuestra variable aleatoria x sub d, ¿quién es? El valor que toma, que sería el K, ¿verdad? Solo toma un valor. Y además, ¿con qué probabilidad toma ese valor? La probabilidad de que x tome el valor K, ¿cuánto Mm, vale? mm, Es el caso trivial en el que vale 1, ¿verdad? mm. Toda la probabilidad está en un punto, ¿verdad? Es el caso trivial de variable aleatoria en el que esta variable aleatoria x sub d en realidad no es otra cosa que la constante K. ¿Vale? O sea que en realidad tienes una variable aleatoria muy tonta porque es una constante. Pero bueno, ahí la tenemos. ¿Por qué? Porque ya con toda esta información ya podemos calcular la esperanza, varianza y todo lo que nos pidan, ¿verdad? Vamos a calcular primero la esperanza tanto de xd como de xc. Entonces, tenemos dos opciones para calcular la esperanza de xd. Uno diría, bueno, para la esperanza de xd tenemos que, por un lado,
x o la esperanza de xd, si aplicamos la definición, ¿verdad? ¿Qué sería? Sumar los valores que toma por la probabilidad con que toma esos valores. ¿Cuántos valores toma? Uno, ¿verdad? uno, ¿Qué valor es el que toma? El valor k, ¿verdad? Pues lo multiplico por la probabilidad con que x toma ese valor, ¿no? ¿Cuánto vale la probabilidad con que x toma ese valor? uno, Y k por 1, pues nos queda k, obviamente, ¿verdad? uno, O la otra opción, ¿cuál sería? Otra opción sería decir, pues mira, la esperanza de xd es la esperanza de k, ¿verdad? Y ahora, la esperanza tiene una propiedad que nos gusta mucho, que es la linealidad de la esperanza. Lo que significa que la esperanza de una constante es siempre la propia constante. Por lo tanto, puedo decir aquí por linealidad nos quedaría que esto no es otra cosa que la propia constante k, ¿verdad? uno. Bien, hasta ahí. Sí. Vámonos ahora a calcular la esperanza de la parte continua. Entonces, la esperanza de la parte continua no vamos a saber calcularla a no ser que sea absolutamente continua. Por eso en este ejercicio está pensado para que nos salga absolutamente continua. Entonces, en el caso de xc, al ser absolutamente continua, podemos calcular su esperanza. Sería igual, ¿no? Sería valores que toma por la probabilidad con que toma esos valores, ¿verdad? Lo que pasa es que como es continua, no estoy sumando. El modo de sumar cosas continuas es integrar, ¿verdad? A priori lo que hacemos es integrar en todo lo posible, ¿verdad? Los valores que toma, que son x. Y lo que concentra la probabilidad es precisamente la función de densidad f sub c de x. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos la misma situación que cuando solo tenemos a la f. Donde sea 0, esa integral desaparece, aunque esté multiplicada por x, porque x por 0 va a seguir dándome 0. Entonces, en realidad, ¿cuál es el único intervalo en el que estoy integrando o el único conjunto en el que estoy integrando aquí que no sea 0? Entre 0 y k, ¿verdad? O sea que vamos a integrar entre 0 y k nuestra x por la función de densidad que vale una constante 1 partido de k, todo eso diferencial de x. Cuando integramos nos quedaría x al cuadrado dividido entre 2k y todo eso evaluado entre k igual a 0, perdón, x igual a 0 y x igual a k. ¿Qué tenemos entonces? Cuando la x vale 0, sale 0, no resto nada. Cuando la x valga k, un k al cuadrado con el k se me simplifica y nos queda k medio, ¿verdad? ¿Qué es lo último que nos falta a nosotros por obtener? La varianza de la discreta, ¿verdad? Entonces, por último, para calcular la varianza de xt, tenemos que, si usamos la definición, la varianza de nuestra variable aleatoria xd no es otra cosa que coger la variable aleatoria xd, le resto su esperanza. Todo eso lo elevo al cuadrado
Y a todo eso le calculo de nuevo la esperanza. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Tenemos información adicional, ¿verdad? Y es que resulta que nuestra variable aleatoria xd era una constante. Entonces, aquí resulta que la xd es una constante que vale siempre k. Entonces aquí tengo la esperanza de xd vale k. Obtuvimos antes por linealidad, o porque lo calculamos directamente, que la esperanza de xd vale también k, ¿verdad? Entonces tengo k menos k lo elevo al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? K menos k es 0, 0 al cuadrado de 0, nos queda la esperanza de 0, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? 0 es otra constante y por linealidad de la esperanza esto vuelve a salir 0, ¿verdad? Entonces la varianza de nuestra variable aleatoria vale 0 precisamente. Esto es lo que ocurre siempre que tengamos variables aleatorias constantes. Y con eso está listo.